Buenas noches para todos, bienvenidos a nuestra lectura. El documento 78, el cual vamos a leer y a comentar en la clase de hoy. Antes de entonces de continuar, yo los quiero dejar con don Henry Angarita, quien nos va a ofrecer la oración en esta oportunidad. Adelante, Henry. Muchas gracias. Amado Padre Celestial, en este día entreabrimos la puerta de nuestra curiosidad para adentrarnos un poco más hacia la estancia del conocimiento que viene de ti. Cerramos los ojos y nos aventuramos con nuestra imaginación a dibujar realidades que nos compartes a través de esta fascinante revelación. Y como siempre, solo te pedimos que abran nuestras mentes y nos des entendimiento para comprender estas magníficas realidades que antes fueran distantes para todos, y que además nos abras el camino para difundir a tantos seres como podamos las hermosas verdades que como regalo dispensas ahora en nuestras manos. Como una antorcha que se prende en la oscuridad, o como el viento que interrumpe la quietud, te consagramos nuestras vidas y nuestros hogares para que siempre brillen con tu luz. Todo esto en nombre de nuestro amado y dulce Micael de Nevadón. Amén. Amén. Gracias, Henry. Bien, para entonces continuar o empezar ya la lectura, vamos con Flor. Adelante, Flor. Sí. Bien, la raza violeta después de los días de Adán. El segundo Edén fue la cuna de la civilización durante casi 30.000 años. Aquí, en la Mesopotamia, se establecieron los pueblos adánicos, enviando a su progenie a los confines de la tierra y más tarde, ya amalgamados con las tribus noditas y sánjic, llegaron a conocerse por el nombre de anditas. De esta región surgieron aquellos hombres y mujeres quienes iniciaron las hazañas de la historia y quienes han acelerado enormemente el progreso cultural de Urantia. Este documento representa la historia planetaria de la raza violeta a partir de la contumacia de Adán alrededor de 35.000 años antes de Jesucristo, a través del periodo de la amalgama con las razas noditas y sánjic, que dio como fruto los pueblos anditas alrededor de 15.000 años antes de Jesucristo, hasta desaparecer totalmente en las tierras natales mesopotámicas alrededor de 2.000 años antes de Jesucristo. Bien, nos van a hablar de fechas y de lugares, y aquí, para que nos quede un poco claro de manera mental para los que somos gráficos, puse una línea de tiempo poniendo algunos de los antecedentes que nos narran aquí, pero además poniendo algunos hechos antes como a manera de referencia para que empecemos a fijar en nuestra mente las fechas importantes de hechos que sucedieron. Aquí puse, por ejemplo, hace alrededor, porque no exactamente alrededor de 1.000.000 de años, que la evolución biológica lleva a términos de dignidad volitiva humana, y aquí es cuando aparecen Andoni Fonta, ¿no? Luego, hace 500.000 años, la llegada del príncipe planetario con su séquito Caligastia. Después, hace 200.000 años, bueno, sucedió lo trágico, la rebelión de Lucifer, y Caligastia, nuestro príncipe planetario, se unió a la rebelión. De ahí nos vamos a saltar a la llegada de Adán y Eva, y posteriormente de su llegada, un poquito después, cayeron en la falta alrededor de hace 35.000 años antes de Jesucristo. No hace, sino 35.000 años antes de Jesucristo, como nos narran en el libro Durantia. Posteriormente, 15.000 antes de Jesucristo es cuando nos está narrando un poco que los noditas y los sánjic hacen que surjan los anditas, ¿no? O derivan los anditas, mejor dicho.
Hace 6.000, lo vamos a narrar más adelante, los anditas estaban en la delta de los ríos y es lo que hoy en día conocemos como los sumerios, trascendió como los sumerios, que eso sí los conocemos bastante, o al menos nuestra historia sí nos da mayor referencia de los sumerios. Ahora podemos saber de dónde se derivan los sumerios. Y bueno, las dos fechas que nos narran también después en el documento es cuando empiezan los anditas a mezclarse con otras razas y después empiezan a prácticamente desaparecer, no exactamente como anditas, sino toda su genética mezclada con las razas a manera de, bueno, según cómo se van mezclando con las razas existentes. Yo creo que esas líneas de tiempo nos sirven a los que somos gráficos para poder sentar un precedente de fecha sobre todo. Punto 1. La distribución racial y cultural. Si bien al llegar a Adán, las mentes y morales de las razas estaban a un nivel bajo, la evolución física había seguido adelante sin que le afectaran mucho las exigencias de la rebelión de la Calidastia, lo que contribuyó a Adán a la condición biológica de las razas. No obstante, el fracaso parcial de la empresa mejoró enormemente al pueblo de Urantia. También contribuyeron Adán y Eva gran parte de lo que era de valor para el progreso social, moral e intelectual de la humanidad. La presencia de su prole aceleró enormemente la civilización, pero hace 30.000 años el mundo en general contaba con poca cultura. Existían acá y allá ciertos centros de civilización, pero la mayor parte de Urantia se estancaba en el salvajismo. La distribución racial y la cultura era la siguiente. Y nos narran varios puntos acá. El primero, la raza violeta, los adanitas y adansonitas. Adansonitas derivados de Adanson. El centro principal de la cultura adanita se encontraba en el segundo jardín, ubicado en el triángulo de los ríos Tigris y Éufrates. Esta, en efecto, fue la cuna de las civilizaciones occidental e india. El centro secundario o septentrional de la raza violeta era la sede adansonita, situado al este de la orilla meridional del mar Caspio, cerca de los montes Copet. De estos dos centros salieron a las tierras circunvecinas la cultura y plasma vital que aceleraron de forma inmediata a todas las razas. 2. Los presumerios y otros noditas. También presentes en la Mesopotamia, cerca de la delta de los ríos, estaban los restos de la antigua cultura de la época de Dalmatia. Con el paso de los milenios, este grupo se mezcló completamente con los adanitas del norte, pero nunca perdieron del todo sus tradiciones noditas. Varios otros grupos noditas que se habían asentado en el Levante fueron en general absorbidos por la raza violeta que se expandió posteriormente. 3. Los andonitas, recordemos derivados de Andón y Fonta. Mantenían 5 o 6 asentamientos bastante representativos al norte y al este de la sede adansonita. También estaban dispersos por Turquestán, a la vez que perduraban algunos en zonas aisladas de Eurasia, sobre todo en las montañas, en las regiones montañosas. Estos aborígenes seguían ocupando las tierras del norte del continente eurasiático, así como Islandia y Groenlandia, pero hacía mucho tiempo que habían sido expulsados de las llanuras de Europa por el hombre azul y de las cuencas fluviales de Asia lejana por la raza amarilla que se expandía. 4. Los hombres rojos ocupaban las Américas, pues habían sido expulsados de Asia más de 50.000 años antes del advenimiento de Adán. 5. La raza amarilla. Los pueblos chinos estaban bien establecidos con dominios sobre el este de Asia. Sus asentamientos más avanzados estaban situados al noroeste de la China moderna, en regiones que colindaban con el Tíbet. 6. La raza azul. Los hombres azules estaban dispersos por toda Europa, pero sus mejores centros de cultura estaban ubicados en los entonces fértiles valles de la cuenca del Mediterráneo y en el noroeste de Europa. La absorción neandertal había retrasado considerablemente la cultura de los hombres azules, pero por lo demás eran los más agresivos, aventureros y exploradores de todos los pueblos evolucionarios de Eurasia. 7. La India pre-dravidiana. La mezcla compleja de razas de la India
que englobaba todas las razas de la Tierra, pero aún más la verde, anaranjada y negra. Mantenía una cultura ligeramente superior a la de las regiones limítrofes. 8. La civilización sahariana. Los elementos superiores de la raza índiga tenían sus asentamientos más progresivos en lo que hoy día es el gran desierto del Sahara. Este grupo índigo negro llevaba considerable sangre de las razas anaranjada y verde ya sumergidas. 9. La cuenca del Mediterráneo. La raza más mezclada fuera de la India ocupaba lo que es actualmente la cuenca mediterránea. Aquí los hombres azules del norte y los saharianos del sur se encontraron y se casaron con los noditas y adanitas del este. Este era el panorama del mundo antes de comenzar las grandes expansiones de la raza violeta, hace alrededor de 25.000 años. La esperanza de una civilización futura se encontraba en el segundo jardín entre los ríos de Mesopotamia. Aquí, en el suroeste de Asia, existía el potencial de una gran civilización, la posibilidad de que se propagaran por el mundo las ideas y los ideales que se habían salvado de los días de la Dalmatia y los tiempos del Edén. Adán y Eva habían dejado atrás una progenie limitada, pero poderosa, y los observadores celestiales en Urantia estaban ansiosamente a la expectativa para ver cómo se desempeñarían estos descendientes del hijo e hija materiales descarriados. Si hay preguntas, dudas, todavía no surgen. Ok, la plática llegará después. Entonces, No. vamos a... ¿Sí? Oh, Claudio, Acá estoy. No, en realidad quiero hacer dos preguntas. Una tiene que ver con documentos anteriores, ¿no? O sea, en el caso de los hijos de Adán y Eva, la progenie de Adán y Eva, ¿también comían del árbol de la vida y eran inmortales antes de la falta? Yo entiendo que sí, que fue después de la falta que ya no hubo arbolito y se les comió Claro, además todas las energías que venían de afuera, ¿no? Pero ok. sí, hasta donde yo sé, sí, también disfrutaban del árbol de la vida. Ok, y después digo, bueno, ¿cuán fructífera pudo haber sido? Porque si habla de 30.000 años, que digamos el segundo jardín duró, dio bastante tiempo a que, o sea, se multiplicaran lo que sería la raza violeta. O sea, Ujú. pero ya en ese tiempo igual ya se mezclaban con los noditas ellos. Sí, esto fue posterior al jardín, sí. De hecho, ellos deberían de estar aquí hoy en día si no hubiera pasado la falta. Tanto Claro. Adán y Eva como toda su progenie, ¿no? Pero sí, Ujú. después del jardín, pues sí, empezaron las mezclas entre ellos. Y Ok. eventualmente, pues también, sin arbolito y sin energías de afuera, pues fallecieron. Mm, ok. Ujú. Gracias. Ándale, Claudio. Entonces, paso la palabra a Carlitos. Adelante, Carlitos. Gracias, Flor. 2. Los adanitas en el segundo jardín. Durante miles de años, los hijos de Adán laboraron a lo largo de los ríos de la Mesopotamia, resolviendo sus problemas de riego y control de inundaciones en el sur, perfeccionando sus defensas en el norte e intentando preservar las tradiciones de la gloria del primer Edén. El heroísmo que se exhibió en la dirección del segundo jardín constituye una extraordinaria e inspiradora epopeya de la historia de Urantia. Estas espléndidas almas nunca llegaron a perder de vista el propósito de la misión adánica y por lo tanto rechazaban valientemente las influencias de las tribus circunvecinas e inferiores, a la vez que enviaban voluntariamente a la flor y nata de sus hijos e hijas en procesión ininterrumpida como emisarios a las razas de la tierra. Algunas veces esta expansión agotaba la misma cultura natal, pero siempre
podían rehabilitarse estos pueblos superiores. La condición de la civilización social y cultura de los adanitas superaba en mucho el nivel general de las razas evolucionarias de Urantia. Solo entre los antiguos asentamientos de Van y Amadón y los adansonitas existió una civilización comparable en algún sentido. Pero la civilización del segundo Edén era una estructura artificial, no había evolucionado y por tanto estaba destinada a deteriorarse hasta alcanzar un nivel evolucionario natural. Adán dejó atrás una gran cultura intelectual y espiritual, pero muy pocos avances hubo en materia de dispositivos mecánicos, puesto que cada civilización es limitada por los recursos naturales disponibles, el ingenio inherente y el tiempo libre suficiente. De ahí vemos tres factores que ayudan a que haya avance en materia de dispositivos mecánicos y de la ciencia realmente, ¿no? Los recursos naturales disponibles, el ingenio inherente y el tiempo libre suficiente, como para garantizar la realización inventiva. La civilización de la raza violeta se fundamentó en la presencia de Adán y en las tradiciones del primer Edén. Tras la muerte de Adán, y a medida que se iban borrando estas tradiciones con el paso de los milenios, el nivel cultural de los adanitas decayó ininterrumpidamente hasta alcanzar un estado de equilibrio recíproco con la condición de los pueblos que los rodeaban y con las capacidades culturales de la raza violeta que evolucionaron de manera natural. Sin embargo, los adanitas fueron una verdadera nación cerca de 19.000 años antes de Jesucristo, ascendiendo a 4.500.000 personas, y ya habían introducido a millones de su prole en los pueblos circunvecinos. Así que aquí leemos más o menos pues esos orígenes de los descendientes, ¿no? De los pueblos, tribus que se fueron formando de los descendientes de Adán. ¿Algún comentario o pregunta? Bien, entonces continuamos ahora con Henry, el numeral 3. Vamos a seguir. Gracias. Bien, el libro nos trae aquí en esta parte las primeras expansiones de los adanitas. La raza violeta conservó las tradiciones pacíficas del Edén durante muchos milenios, lo cual explica su gran demora en efectuar conquistas territoriales. Cuando sentían presión de la superpoblación, en vez de hacer la guerra para conseguir más territorio, enviaban a las otras razas el excedente de habitantes como maestros. No fue duradero el efecto cultural de estas primeras migraciones, pero la absorción de los maestros, mercaderes y exploradores adanitas produjo en los pueblos circundantes un efecto vigorizador desde el punto de vista biológico. Tempranamente se desplazaron algunos adanitas al valle del Nilo. Otros se adentraron en Asia hacia el este, pero estos constituían una minoría. El movimiento masivo más reciente se dirigió en forma extensa hacia el norte y de ahí hacia el oeste. Fue, por lo general, una ola hacia el norte gradual, más incesante. La mayoría se abrió camino hacia el norte y luego bordeó el mar Caspio hacia el oeste, terminando por introducirse en Europa. Ahí ven ustedes el mapa de los recorridos que ellos hicieron, que gentilmente me lo puso ahí Carlitos para todos. Hace alrededor de 25.000 años, muchos de los elementos adanitas más puros iban bien encaminados en su viaje hacia el norte. A medida que avanzaban hacia el norte, fueron volviéndose cada vez menos adánicos hasta que, hacia los tiempos de la ocupación de Turquestán,
habían llegado a mestizarse hasta fondo con las otras razas, máxime con los noditas. Muy pocos pueblos de pura cepa violeta nunca se adelantaron lejos en Europa o Asia. Desde aproximadamente 30.000 hasta 10.000 años antes de Jesús, se producían por todas partes del sureste de Asia, suroeste de Asia, mezclas raciales que hicieron época. Los habitantes de estas tierras altas de Turquestán eran un pueblo viril y vigoroso. Al noroeste de la India perduraba gran parte de la cultura de los tiempos de Van. Más lejos, al norte de estos asentamientos, se había preservado lo mejor de los primitivos andonitas. Estas dos razas de cultura y carácter superiores fueron absorbidos los adanitas que se desplazaban hacia el norte. Este amalgamiento resultó la adopción de muchas ideas nuevas, facilitó el progreso de la civilización y adelantó considerablemente todas las fases del arte, las ciencias y la cultura social. Al terminar el periodo de las primeras migraciones adánicas, alrededor de 15.000 años antes de Jesús, ya había más descendientes de Adán en Europa y Asia Central que en el resto del mundo entero, incluso que en Mesopotamia. Las razas azules europeas habían sido infiltradas en gran medida. Las extensiones meridionales de las tierras conocidas hoy en día como Rusia y Turquestán estaban ocupadas por una gran reserva de adanitas mezcladas con noditas, andonitas y sangir rojos y amarillos. Europa meridional y las riberas del Mediterráneo estaban ocupadas por una raza combinada de pueblos andonitas y sangir, anaranjados, verdes e índigos, con una pizca de la cepa adanita. Asia Menor y las tierras de Europa Oriental Central estaban ocupadas por tribus que eran predominantemente andonitas. Una raza de color combinada, que por esta época fue reforzada considerablemente por los que llegaban de Mesopotamia, se había establecido en Egipto y se preparó a adueñarse de la cultura del Valle del Éufrates, que iba desapareciendo. Los pueblos negros iban desplazándose cada vez más hacia el sur en África y, al igual que la raza roja, quedaron prácticamente aislados. La civilización sahariana había sido trastornada por sequías y de la cuenca del Mediterráneo por inundaciones. Las razas azules, hasta este momento, no habían logrado desarrollar una cultura avanzada. Los andonitas aún estaban dispersos por las regiones ártica y asiática central. Las razas verde y anaranjada habían sido exterminadas como tal. Tal raza índica se iba mudando hacia el sur de África, en donde comenzaría su deterioro racial lento, pero prolongado. Los pueblos de la India estaban estancados con una civilización que no hacía progresos. Los hombres amarillos consolidaban lo que poseían en Asia Central. Los hombres morenos aún no habían iniciado su civilización en las islas cercanas del Pacífico. Estas distribuciones de las razas relacionadas con los extensos cambios climáticos dispusieron el escenario mundial para la inauguración de la era andita de la civilización urantiana. Estas migraciones primitivas abarcaron un periodo de 10.000 años, desde 25.000 hasta 15.000 años antes de Jesús. Las migraciones más recientes o anditas se extendieron desde alrededor de 15.000 años hasta 6.000 años antes de Jesús. Tardaron las primeras olas de adanitas tanto tiempo para atravesar Eurasia, es decir, Europa y Asia, que su cultura se perdió en gran parte por el camino. Solo los anditas más recientes se trasladaron con suficiente velocidad para conservar la cultura edénica
a grandes distancias de Mesopotamia. Bueno, como pueden ver, esto no transcurrió en 2 días. Esto tardó muchos miles de años. No sé si hay algún comentario de alguien al respecto, para cederle entonces la palabra a Laurita. Los anditas. Las razas anditas representaron las mezclas primarias de la raza violeta, de pura cepa con los noditas, más los pueblos evolucionarios. En general, cabe considerar que los anditas contaban con un porcentaje de sangre adánica mucho mayor que el de las razas modernas. Principalmente se emplea el término andita para designar a aquellos pueblos cuya herencia racial era entre una sexta y una octava parte violeta. Los urantianos modernos, incluso las razas blancas del norte, contienen un porcentaje de sangre de Adán mucho menor que el de ellos. Los primeros pueblos anditas tenían origen en las regiones adyacentes de Mesopotamia hace más de 25.000 años y consistían en una mezcla de adanitas y noditas. El segundo jardín estaba rodeado de círculos concéntricos de elementos con cada vez menor sangre violeta, y nació la raza andita en la periferia de este crisol de razas. Más adelante, los adanitas y noditas migratorios entraron en las entonces fértiles regiones de Turquestán. Seguidamente se mezclaron con los habitantes superiores y la mezcla racial que resultó extendió el alcance del tipo andita más hacia el norte. Los anditas constituyeron la mejor y más completa cepa humana que apareció en Urantia desde los primeros tiempos de los pueblos violeta de línea directa. Comprendían la mayoría de los tipos superiores de sobrevivientes de las razas adanita y nodita, y más tarde algunas de las mejores cepas de los hombres amarillos, azules y verdes. Estos anditas primitivos no eran arios, sino prearios. No eran blancos, sino preblancos. No eran un pueblo occidental ni oriental. Pero a la mezcla políglota de las así llamadas razas blancas le da la herencia andita aquella homogeneidad generalizada que se ha llamado caucasoide. Las cepas más puras de la raza violeta habían conservado la tradición adánica de buscar la paz, lo cual explicaba por qué los desplazamientos de la raza primitiva se habían hecho más bien con carácter de migraciones pacíficas. Pero a medida que los adanitas iban uniéndose con las cepas noditas, quienes eran ya una raza beligerante, sus descendientes anditas llegaron a ser, para su época, los militaristas más hábiles y sagaces que hayan vivido jamás en Urantia. Desde ese momento en adelante, los desplazamientos de los mesopotámicos se fueron volviendo de carácter cada vez más militar y se fueron asemejando más a las verdaderas conquistas. Estos anditas eran aventureros, tenían disposición a ser itinerantes. Una mayor infusión de sangre sanguí o andonita tendió a estabilizarlos, pero aún así sus descendientes más recientes no pararon nunca hasta haber circunnavegado el globo y descubrir el último continente remoto. ¿Y alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Parece que es muy facilito, ¿verdad? Pues entonces, si nadie quiere decir nada, le paso a Henry otra vez el numeral siguiente. Laurita, gracias. Nos vamos entonces con las migraciones anditas. Persistió durante 20.000 años la cultura del segundo jardín, pero sufrió un declive ininterrumpido hasta cerca de 15.000 años antes de Jesús, cuando el renacimiento del sacerdocio setita y el mandato de Amosad, estamos hablando de Sed y de Amos, inauguraron una era espléndida. Las masivas olas de civilización que se propagaron posteriormente por Eurasia siguieron inmediatamente al gran renacimiento del jardín, el cual fue resultado de la unión de una gran escala de los adanitas
con los noditas mestizos circunvecinos, y esto dio origen a los anditas. Estos anditas introdujeron nuevos adelantos en Eurasia y África del Norte. Desde Mesopotamia hasta Sinkiang, la cultura andita dominó y la migración constante hacia Europa fue continuamente contrapesada por los recién llegados de Mesopotamia. Pero no es completamente conveniente referirse a los anditas como raza en Mesopotamia hasta aproximadamente cuando comienzan las migraciones finales de los descendientes de Adán. A esta altura, incluso las razas que se encontraban en el segundo jardín se habían mezclado de tal forma que ya no se podían considerar como adanitas. La civilización de Turquestán se veía constantemente resucitada y renovada por los recién llegados de Mesopotamia, máxime por los jinetes anditas más recientes. La así llamada lengua materna aria estaba en trance de formarse en las tierras altas de Turquestán. Fue una mezcla del dialecto andónico de esa región con la lengua de los adanzonitas y los anditas posteriores. Muchas lenguas modernas se derivan de este lenguaje primitivo de estas tribus de Asia Central, quienes conquistaron Europa, la India y las extensiones superiores de las llanuras mesopotámicas. Esta lengua antigua dio a las lenguas occidentales todas las similitudes que se designa bajo el rubro de ario. Hace 12.000 años antes de Jesús, residía en Europa septentrional y oriental 3/4 de la descendencia andita del mundo, y más tarde, cuando se produjo el éxodo final de Mesopotamia, entraron en Europa el 75% de estas olas finales de emigración. Los anditas emigraron no solo a Europa, sino también al norte de la China y la India, en tanto que muchos grupos penetraron en los apartados rincones de la tierra como misioneros, maestros y mercaderes. Contribuyeron considerablemente a los grupos de los pueblos Angic del norte del Sahara, pero nunca penetraron sino pocos maestros y mercaderes en África más al sur que las cabeceras del Nilo. Más adelante, anditas mestizos y egipcios siguieron las costas oriental y occidental de África hacia abajo, llegando bastante más allá del Ecuador, pero no llegaron hasta Madagascar. Estos anditas eran los llamados conquistadores dravidianos y posteriormente arios de la India, y su presencia en Asia Central mejoró grandemente la descendencia de los turianos. Gran parte de esta raza se trasladó a la China a través de Sinkiang, así como el Tíbet, y añadió cualidades deseables a la cepa china más reciente. De cuando en cuando, pequeños grupos se abrieron camino hacia el Japón, Formosa, las Indias Occidentales y el sur de China, si bien muy pocos entraron en el sur de la China por la ruta costanera. 132 miembros de esta raza que se embarcaron en una flotilla de barcas pequeñas desde el Japón llegaron finalmente hasta América del Sur y, uniéndose por matrimonio con los nativos de los Andes, establecieron el linaje de los futuros emperadores de los incas. Atravesaron el Pacífico por etapas fáciles, quedándose en las múltiples islas que encontraban en el camino. Las islas del grupo polinesio eran más numerosas y grandes que lo que son actualmente, y estos marineros anditas, junto con otros que les siguieron, de paso modificaron biológicamente a los grupos nativos. Como resultado de la penetración andita, se desarrollaron muchos florecientes centros de civilización en estas tierras, hoy día ya sumergidas. La isla de Pascua fue durante mucho tiempo el centro religioso y administrativo de uno de estos grupos perdidos. Pero los anditas, que navegaron el Pacífico en los tiempos pasados, con excepción de los 132,
no pudo llegar ninguno más al continente de las Américas. Las conquistas migratorias de los anditas continuaron hasta sus dispersaciones finales desde 8.000 a 6.000 años antes de Jesús. A medida que salían a raudales de Mesopotamia, agotaban continuamente las reservas biológicas de sus tierras natales, a la vez que fortalecían marcadamente a los pueblos circunvecinos. A todas las naciones a donde llegaban, contribuyeron con humor, arte, aventura, música y manufactura. Eran expertos domesticadores de animales y peritos agricultores. En principio, por lo menos, su presencia tendió a mejorar las creencias religiosas y prácticas morales de las razas más antiguas. De este modo, la cultura de Mesopotamia se propagó silenciosamente por Europa, India, China, África del Norte y las islas del Pacífico. ¿Qué tal esa descripción y ese viaje tan maravilloso durante tantos años? Yo recuerdo mucho, en este momento me acuerdo de Jaime, que él decía que una de las maneras más adecuadas de repente como para seguir estas rutas, decía, mire, métase a Google Maps y mire todo el recorrido y todo lo que hicieron, porque es que pues así leído y en algunas partes hasta mal leído, por mí me disculpo, a veces la vista no me ayuda mucho, pero si uno pudiera hacer de repente, pues como una de esas animaciones que se presentan en las películas donde va el avioncito caminando por el mapa, de repente es como más fácil por lo menos de mirar todo el recorrido de tantos miles y miles de kilómetros que recorrieron, perdón, para llegar hasta a establecerse y fundar y hacer todo lo que tenían que hacer durante el tiempo. Bueno, la idea es que yo en este momento ya no hable, sino más bien, si hay alguna cosa para decir, bien puedan, por favor. Bueno, entonces vamos seguidamente con Laurita. Entiendo perfectamente que las inquietudes quedan al aire por lo complejo que es seguir toda la cantidad de información. Las últimas dispersiones anditas. Las tres olas finales de anditas surgieron de Mesopotamia entre el 8000 y 6000 a.C. Las presiones de las tribus de las colinas en el este y el hostigamiento de los llaneros en el oeste lanzaron afuera de Mesopotamia estas tres grandes olas de cultura. Los habitantes del valle del Éufrates y el territorio adyacente emprendieron su éxodo final por varios rumbos. 65% entró en Europa por la ruta del mar Caspio, llegando a conquistar y amalgamarse con las razas blancas que acababan de aparecer. La combinación de los hombres azules con los primeros anditas. Aquí en este mapa se ve pequeño, pero está perfectamente diseñado por Carlos, que suben de Mesopotamia, pasan por el mar Caspio y ya se dirigen a Europa. Este es el primer punto, el 65%. El 10%, incluyendo a un numeroso grupo de sacerdotes setitas, se trasladó hacia el este por las tierras altas alamitas hasta la meseta iraní y Turquestán. Muchos de estos descendientes fueron posteriormente expulsados a la India por sus hermanos arios desde las regiones del norte. Aquí también se ve en el mapa perfectamente, luego lo veréis tranquilamente. 10% de los mesopotámicos que iban camino del norte viraron hacia el este entrando por Sinkián, donde se mezclaron con los habitantes amarillo-anditas. La mayoría de la capaz prole de esta unión racial entró posteriormente en China y contribuyó mucho al mejoramiento inmediato de la división norteña de la raza amarilla. 10% de estos anditas que huían se abrieron camino a través de Arabia y entraron en Egipto. Se negó a abandonar los hogares el 5% de los anditas que se habían abstenido a casarse con las tribus vecinas inferiores y que contaban con cultura muy superior del distrito costero alrededor de la desembocadura de los ríos Tigris y Éufrates.
Este grupo representó la supervivencia de muchas cepas superiores de noditas y adanitas. Para 6000 antes de Jesucristo, los anditas casi habían evacuado por completo esta región. Si bien sus descendientes, mezclado en gran parte con la raza Sanghic, circunvecinas y los andonitas de Asia Menor, permanecieron ahí para batallar mucho más tarde con los invasores del norte y del este. La infiltración cada vez mayor de las cepas inferiores circundantes acabó con la edad cultural del segundo jardín. La civilización se desplazó hacia el oeste hasta el Nilo y las islas del Mediterráneo, donde continuó prosperando y avanzando mucho tiempo después de que había decaído su fuente en Mesopotamia. Este influjo sin obstáculos de los pueblos inferiores preparó el terreno para la conquista posterior de toda la Mesopotamia por parte de los bárbaros habitantes del norte, quienes expulsaron a las estirpes aptas que quedaban. Incluso más tarde, los elementos cultos restantes siguieron guardando rencores con la presencia de estos invasores ignorantes y toscos. Esperemos que alguien tenga alguna pregunta o algo, alguna cosa que compartir. Pues no. Entonces, paso a Carlos, siguiente turno. Gracias, Laura. Sí, realmente este es un documento en donde no hay como mucho para... Nos gustan más los documentos en donde podemos especular y echar a andar la imaginación. Sí. Y aquí no hay, esto no se puede hacer aquí realmente, eso es como historia, nos narran las rutas, de dónde fueron, de dónde salieron, y pues es poco lo que podemos especular al respecto. Entonces vamos a continuar con el siguiente numeral, el 7. Las inundaciones en Mesopotamia. Los habitantes de las riberas estaban acostumbrados a los desbordamientos de los ríos en ciertas estaciones. Estas inundaciones periódicas constituían acontecimientos anuales en sus vidas, pero nuevos peligros amenazaban al valle de Mesopotamia como resultado de los cambios geológicos progresivos en el norte. Aquí vemos Mesopotamia, el valle, y esos cambios estaban ocurriendo acá en estas montañas al norte que empezaron como a elevarse. Durante miles de años, tras la sumersión del primer Edén, que quedaba aquí, continuaron elevándose las montañas a lo largo de la costa oriental del Mediterráneo y las del noroeste y noreste de Mesopotamia. Cerca de 5000 años antes de Jesucristo se aceleró considerablemente esta elevación de las tierras altas, lo cual, juntamente con mayores nevadas, claro, al estar más altas, pues se nevaban más, en las cordilleras del norte produjo cada primavera, cuando llegaba la primavera, ese hielo, esa nieve se derretía y entonces producía inundaciones inauditas por todo el valle del Éufrates. Toda esa agua derretida bajaba e inundaba todo lo que era la Mesopotamia. Estas inundaciones primaverales fueron empeorándose cada vez más, de tal modo que a la larga los habitantes de las regiones fluviales se vieron obligados a irse a vivir en las tierras altas del este. Durante casi 1000 años, decenas de ciudades quedaron prácticamente abandonadas debido a estos vastos diluvios. Casi 5000 años después, cuando los sacerdotes hebreos en cautiverio babilónico intentaron rastrear el origen del pueblo judío hasta Adán, encontraron grandes dificultades para reconstruir la historia. Y a uno de ellos se le ocurrió abandonar el esfuerzo, dejar que el mundo entero se ahogara en su maldad en el momento del diluvio de Noé, y así estar en una mejor posición para rastrear a Abraham hasta uno de los 3 hijos supervivientes de Noé. Este parrafito es muy importante porque como los sacerdotes hebreos querían pues ubicar toda la familia de Abraham devolviéndose en el tiempo hasta llegar a Adán para demostrar pues que Abraham era descendiente de Adán. Pero se encontraron con que eso fue muy difícil, entonces hubo una manera fácil de solucionar el problema: hacer que hubiera un diluvio universal, todo el mundo se murió, por eso dice aquí,
dejar que el mundo entero se ahogara en su maldad. Y entonces así no hubo que rastrear el linaje de Abraham hasta Adán, sino que solamente lo llevaron hasta Noé, a uno de sus hijos, que viene siendo Sem. Son universales las narrativas tradicionales de una época en la cual el agua cubría la superficie entera de la tierra. Muchas razas conservan la historia de un diluvio mundial en alguna edad pasada. La historia bíblica de Noé, el arca y el diluvio es invento del sacerdocio hebreo durante su cautividad en Babilonia. No ha habido nunca una inundación universal desde que se estableció la vida en Urantia. El único tiempo en que la superficie de la Tierra estuvo completamente cubierta de agua fue durante aquellas edades arqueozoicas antes de que despuntara la Tierra, que ya solo leímos en documentos pasados cuando se estaba formando la Tierra. Todavía no se había ni implantado la vida. Y entonces hubo una época en que sí, el agua estaba rodeando la tierra por todos lados, no se veía tierra, mejor dicho. Esa es la única época en que ha sido así, pero como dice aquí, vuelvo y lo repito, no ha habido nunca una inundación universal desde que se estableció la vida en Urantia. Pero Noé, en efecto, sí vivió. O sea que el diluvio, pues no es tan, eso no es cierto, pero Noé sí existió. Dice aquí que era un viñador de Aram, un poblador ribereño cerca de Erech. Llevaba cada año un registro escrito de los días de las crecientes del río. Fue objeto de gran escarnio porque subía y bajaba el valle del río propugnando, ¿no? Defendiendo la idea de que se construyeran de madera todas las casas a manera de barcos y que se subieran a bordo todas las noches los animales domésticos al aproximarse la estación de inundaciones. Iba a los asentamientos ribereños vecinos cada año y les advertía que en tantos días vendrían las inundaciones. Finalmente llegó un año en que las inundaciones fueron aumentadas considerablemente por precipitaciones pluviales insólitas, de modo que la crecida repentina aniquiló la aldea entera. Solo se salvaron Noé y su familia inmediata en su casa flotante. Entonces miren en lo que quedó la historia del diluvio universal. Con estas inundaciones finalizó la disolución de la civilización andita. Al terminar este periodo de diluvios, ya no existía el segundo jardín. Únicamente en el sur y entre los sumerios quedaban pocos rastros de su antigua gloria. Los restos de esta civilización, que figura entre las más antiguas, se encuentran en estas regiones de Mesopotamia y al noreste y noroeste de ellas. Pero vestigios aún más vetustos, ¿no? Más antiguos, de los días de Dalmatia existen bajo las aguas del Golfo Pérsico, y el primer Edén yace sumergido bajo el extremo oriental del mar Mediterráneo. Ahí nos está dando una pista para que en un futuro personas que estén interesadas pues vayan a buscar por allí y van a encontrar muchas cositas. Bueno, si hay algún comentario, si no, pues entonces yo le paso la palabra a Flor. Adelante, Flor. Oye, ¿están seguros que están bien todos? Estoy sorprendida, están calladitos. Mucha agua, pero ¿cómo ha sido el tema del diluvio? Perdón, yo. eh, dicen que esa historia fue creada por los mismos hebreos, dice ahí. Ujú. Es lo que dice allí, Sí, sí. sí, normalmente pues si dice uno, pues uno no se imagina al Dios Padre ahogando a sus hijos, ¿no? No ahoga. Pero lo que yo no entiendo es el tema de las casas flotantes. ¿Había allí construcciones? ¿La gente tenía casas flotantes allí? ¿O él instó para que construyeran casas flotantes? ¿Cómo fue el tema? Yo no diría que eran, es decir, flotantes no, hechas como ¿cómo se dice? Altas, elevadas, como se ven a veces las casas que hay a las orillas de los ríos, ¿no? Como con ancos, es que se llama eso, correctamente. Y también quería él que se hiciera una especie de corral para meter ahí los animalitos domésticos de la familia. No era meter todos los animales que vinieran, no, no, no. Sus animalitos para que no se fueran a morir, porque ese es pues el sustento muchas veces, sí. Y entonces
no le hacían caso. Noé vino siendo como uno de los primeros que registraban las crecientes de los ríos. Estaba pendiente como del tiempo y sabía ya en qué época venían esas crecientes y le advertía a la gente, sus vecinos ahí en la aldea, muchos no lo tomaban en serio y finalmente pues vino esa creciente, dice ahí, inaudita, nunca vista, y arrasó con todos y solamente pues la casa de Noé sobrevivió con sus animalitos y él y su familia. Y eso Pero es, esa inundación, lógicamente, fue apenas en la aldea y en el sitio, pues, donde ellos estaban. claro, 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 una inundación Es un local. poquito diferente a decir que fue el diluvio universal. Exacto, como si el planeta Tierra lo hubieran Donde no metido fue en un una sismo. piscina y se sumergió totalmente. Es Sí. más o menos lo que da a entender, que toda la Tierra quedó llena de agua, sumergida toda la Tierra en el agua. Eso pues no ocurrió, o como nos dice ahí, no ha ocurrido desde que hay vida en Urantia. Ni la hora, creo yo. Es algo ya diferente a la enseñanza tradicional del famoso diluvio universal. Ujú. Ok, muchas gracias. Bien, entonces, Yo lo entiendo como que sí les sugirió que construyeran sus casas a manera de barquitos y la verdad cuando lo leí por primera vez se me hizo una idea súper ingeniosa porque si venía el agua los barquitos se podían elevar de acuerdo al nivel del agua y eventualmente cuando el nivel del agua bajaba pues la casita otra vez iba bajando, pero yo sí entendí que era como a manera de barquitos, lo cual se me hizo Casa flotante, sí, yo también como entendía casitas eso. flotantes, claro, y cuando baja el nivel del agua simplemente encalla la barquita en la tierra nuevamente y ya. Podrían Eh, estar ancladas a la orilla, no sé. sí, claro que a lo mejor cambiaban en su espacio geográfico, ¿no? Sí, probablemente, porque al flotar la barquita, pues obviamente la barquita cambia de lugar de acuerdo a la corriente del agua. A ver, ¿puedes compartir el documento? Porque entonces yo lo entendí mal. Lo cual, a mí se me hizo genial la idea, ¿no? Además, tenía un viñedo, era viñatero. A ver qué dice. Si lo puedes. sí, a manera de barcos, dice aquí, ¿no? Ajá. Ah, pues entonces si era anclándola a la tierra, era tenerlas ahí ancladas. Llegaba el agua, tendría que subirse, estar flotando y se iba el agua y volvía y bajaba, ¿no? Ujú. Sí, sí, algo así podría ser. Ujú. Interesante. Me hizo buena idea. Pero sí, definitivamente no hubo ningún diluvio y Dios ama a todos y no castigó a nadie porque eran. No se arrepintió, creo que dice que se arrepintió de lo que había creado, ¿no? Según. Sí, por eso mandó el Creo. diluvio, porque él estaba arrepentido de haber creado al hombre, Ujú. No, el según se padre dice. no se arrepiente de nada, todo lo hace bien y bonito. Bueno, 8. Los sumerios, los últimos de los anditas. Cuando la dispersión final de los anditas quebró la espina dorsal biológica de la civilización mesopotámica, una pequeña minoría de esta raza superior permaneció en su tierra natal cerca del delta de los ríos. Estos eran los sumerios. Hacia 6.000 años antes de Jesucristo, habían llegado a ser en gran parte de origen andita, si bien su cultura era más exclusivamente de carácter nodita y se aferraban a las tradiciones antiguas de Dalmacia. No obstante, estos sumerios de las regiones costeras eran los últimos anditas en Mesopotamia, pero las razas de Mesopotamia ya estaban completamente mestizadas para esta fecha tardía, tal como lo demuestran los tipos de calavera que se encuentran en las tumbas de esa era. Aquí Carlito nos puso un mapita para que tengamos una idea de dónde estaban algunas de las ciudades que posteriormente van a mencionar y Sumeria. Bien. Y algunas de estas fechas están en la tablita que pusimos al principio. Susa prosperó enormemente durante los tiempos de las inundaciones. Se inundó la ciudad primera y más baja de tal forma que la ciudad segunda o más alta sucedió a la baja en calidad de centro de las artesanías particulares de aquella época. Al amainar posteriormente las inundaciones, Ur se convirtió en el centro de la industria alfarera. Hace alrededor de 7.000 años, Ur se encontraba en la orilla del Golfo Pérsico. Posteriormente, los depósitos de aluvión modificaron la tierra dándole sus límites de hoy en día.
Las inundaciones incidieron menos en estos asentamientos gracias a obras de control más adecuadas y a la expansión del delta de los ríos. Los pacíficos cultivadores de granos de los valles de los ríos Éufrates y Tigris venían siendo hostigados desde hacía mucho tiempo por los bárbaros de Turquestán y la meseta iraní. Pero en este momento, una invasión concertada del valle del Éufrates fue incitada por la creciente sequía de los pastizales de las tierras altas. Y esta invasión fue tanto más grave cuanto que estos pastores y cazadores circunvecinos poseían grandes cantidades de caballos domados. La posesión de los caballos les brindó una franca ventaja sobre sus ricos vecinos del sur. En poco tiempo infestaron la Mesopotamia entera, impulsando a las olas finales de cultura que se propagaron por Europa entera, Asia Occidental y África del Norte. Estos conquistadores de Mesopotamia llevaban entre sus efectivos gran parte de la mejor cepa andita de las razas mestizas norteñas de Turquestán, incluyendo un poco de la cepa adansonita. Estas tribus menos avanzadas, pero más vigorosas del norte, pronto asimilaron voluntariamente los restos de la civilización mesopotámica y en este momento llegaron a convertirse en aquellos pueblos mestizos que se encuentran en el Valle del Éufrates al principio de los anales de la historia. No tardaron en resucitar muchas fases de la civilización pasajera de Mesopotamia, adoptando las artes de las tribus del valle y gran parte de la cultura de los sumerios. Incluso procuraron construir una tercera torre de Babel. Más tarde adoptaron el término como nombre de su nación. Cuando esos jinetes bárbaros del noreste infestaron el valle entero del Éufrates, no lograron conquistar los restos de los anditas que moraban junto al delta del río de las riberas del Golfo Pérsico. Estos sumerios pudieron defenderse debido a su inteligencia superior, armas mejores y vasto sistema de canales militares, una red adjunta a sus acequias y estanques de riego que se comunicaban entre sí. Era un pueblo unido porque tenía una sola religión que practicaba el grupo entero. De este modo pudieron mantener su integridad racial y nacional hasta mucho tiempo después de que sus vecinos del noroeste se fraccionaron en ciudades-estado. Ninguno de estos grupos municipales pudo vencer a los sumerios unidos. Los invasores del norte pronto supieron confiar y apreciar como maestros y administradores capaces a estos sumerios amantes de la paz. Fueron altamente respetados y cotizados como maestros del arte y la industria, como directores de comercio y como gobernantes civiles por todos los pueblos en el norte, desde Egipto en el oeste hasta India en el este. Tras el desmoronamiento de la primera confederación sumeria, las ciudades-estado posteriores comenzaron a ser gobernadas por los descendientes apóstatas de los sacerdotes setitas. Solo al realizar conquistas de las ciudades vecinas, estos sacerdotes se hacían llamar reyes. Los futuros reyes de estas ciudades no lograron formar confederaciones poderosas antes de los tiempos de Sargón, debido a que cada una celosamente reverenciaba solo a su propia deidad. Cada ciudad creía en su dios municipal, que su dios municipal era superior a todos los demás dioses, y por tanto se negaban a someterse a un jefe común. Sargón, el sacerdote de Cis, que se proclamó rey y emprendió la conquista de la Mesopotamia entera y las tierras adyacentes, terminó este prolongado periodo de régimen débil de los sacerdotes municipales. Por un tiempo, ya no hubo ciudades-estado regidas por sacerdotes y colmadas de sacerdotes. Cada ciudad contaba con su dios municipal y sus prácticas ceremoniales. Tras la desintegración de esta confederación de Cis, sobrevino un largo periodo de guerra sin tregua por la supremacía entre estas ciudades del valle. La soberanía alternaba en distintos periodos entre Sumer, Akkad, Cis, Erech, Ur y Susa. Alrededor de 2500 antes de Jesucristo, los sumerios sufrieron unos graves reveses a manos de los suitas, huitas del norte y guitas del norte. Se vino abajo Lagash, la capital sumeria, construida en montículos de aluvión. Erech sucumbió 30 años después de la caída de Akkad. Hacia la época del régimen de Hammurabi, los sumerios habían sido absorbidos en la población de los semitas del norte y desaparecieron los anditas mesopotámicos de las páginas de la historia.
Desde el 2500 al 2000 antes de Jesucristo, los nómadas anduvieron haciendo estragos de todo lo que encontraban a su paso desde el Atlántico hasta el Pacífico. Los neritas constituyen la explosión final del grupo Caspio de los descendientes mesopotámicos de las razas mezcladas de anditas y andonitas. Los cambios climáticos subsiguientes acertaron en conseguir lo que los bárbaros les faltó para efectuar la ruina de Mesopotamia. Y bueno, esta es la historia de la raza violeta después de los días de Adán y la suerte de su tierra natal entre el Tigris y el Éufrates. Su civilización antigua finalmente cayó debido a la emigración de los pueblos superiores y la inmigración de sus vecinos inferiores. Pero mucho antes de que los jinetes barbáricos conquistaran el valle, gran parte de la cultura del jardín se había propagado a Asia, África y Europa para producir allí los fermentos que han resultado en la civilización del siglo XX de Urantia. O sea, hoy. Bueno, el siglo pasado, pero aún hoy. Y este documento fue presentado por un arcángel de Nevadón y la lectura estuvo a cargo de Carlos García, Henry Angarita, Laurita Muñiz y una servidora, Flor Robles. Adelante, Marlene. Qué bueno, ya hay preguntas. Gracias. A esa altura, ¿qué ha pasado con Van y su socio? Bueno, Van y Amadón, ¿tú recuerdas que llegaron Adán y Eva? Van y Amadón habían arreglado el jardín para cuando ellos llegaron. Van y Amadón los recibieron, estuvieron durante un tiempo aquí junto con los Melquisedec. Cuando los Melquisedec decidieron que era tiempo de que Adán y Eva estuvieran totalmente a cargo y totalmente en sus manos el gobierno del planeta, decidieron los Melquisedec irse y junto con ellos se llevaron a Van y a Amadón. Que estuvimos Gracias. comentando, es una pena que se hayan llevado a Van y a Amadón porque creo que Van, habiendo preparado el jardín, sabiendo toda la tradición, o sea, cómo está toda la estructura allá arriba, habiendo vivido en experiencia propia la rebelión y la traición de Caligastia y después habiendo luchado para mantener durante tanto tiempo y crear el jardín para Adán y Eva, creo que hubiera sido una gran ayuda y un gran apoyo para Adán y Eva ante el panorama que se estaban enfrentando. Creo que es una pena que se los hayan llevado. Yo creo que Van y Amadón hubieran hecho un refuerzo contra las intenciones de Caligastia de hacer caer a la pareja. Gracias. Laurita. Estoy dándole vueltas a la conversación de antes porque bien los sacerdotes hebreos nos dice que inventaron el diluvio para no rastrear los orígenes de Abraham. Pero yo lo veo un poco enrevesado porque es muy fácil. Abraham venía de Ur y ellos lo sabían, indudablemente. Y Ur era sumerio. Entonces, indudablemente, Abraham tenía origen, aunque podía estar mezclado sumerio con alguna de las tribus bárbaras de alrededor, pero era sumerio y por lo tanto normalmente sería andita, tendría sangre andita. Y entonces se contradice un poco con el tema de crear el diluvio por no rastrearlo, porque está muy fácil. No lo sé, ahí quedo yo un poco colgada. Creo que la relación era ir hacia atrás de Abraham hasta Adán, que era bastante anterior. Entonces, como no había forma de entender la historia atrás de Adán, o sea, todo lo que pasó antes, se les hizo fácil, Adán, o sea, después de Adán, los anditas, el diluvio, y ya no hay problema, ahí está Adán, Abraham. Hay 30.000 años de diferencia, porque lo que estamos leyendo ahorita, por ejemplo, en cuanto a Adán y los anditas, 30.000 años, Sí, y Abraham fue hace 4.000 años, que pero cuando estuvo sí. aquí Maquiventa, que fue el verdadero maestro de Abraham, o sea, hay 25, 30.000 años de diferencia, o sea, es un mundo de tiempo.
Sí, pero como se evolucionaba tampoco, fíjate tú en los últimos 10 años lo que hemos evolucionado nosotros, más que los 300 anteriores y los 300 anteriores más que de los 5000 anteriores, porque realmente es que no ocurrió nada. Tal y como te lo está describiendo el capítulo de hoy, no pasó nada. O sea, es que iban creciendo y difundiendo sus principios. Ok, a ver, entonces estaba, ¿quién? Claudio, adelante, Claudio. Gracias, ¿no? Laurita. Yo para aclararle un poquito a Laura, la diferencia que hay entre la cultura hebrea a lo que nos dice el libro de Durantia. O sea, para los hebreos, Adán fue el primer hombre, fue creado por Dios acá y prácticamente, o sea, no tuvo evolución. Lo hizo del barro y ya quedó hombre, ¿sí? Entonces, o sea, son cosas diferentes, ¿sí? En el sentido de que es más. O sea, para ellos, digamos, lo, la raza humana tiene 6000 años, no tiene un Ya, ya. millón de años. Entonces, o sea, yo creo que ahí está la gran diferencia. De todas maneras, o sea, lo que decís en parte es cierto, pero igual, si quieren hacer, creo que es el libro de Números, si no me equivoco, en el Antiguo Testamento, donde hay una especie de censo, donde dice cada uno hijo de quién era, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Pero lógico, o sea, ¿cómo vas a hacer un árbol genealógico con 30.000 años para atrás, cuando no hay datos? O sea, es prácticamente imposible. Sí, entonces, o sea, por eso supongo que como decía uno de los numerales, o sea, quedó Noé y a partir de Noé, entonces, o sea, se pudo hacer más fácil, digamos, toda la descendencia. Sí, Ujú. eso nomás. Gracias, Claudio. Laurita Zapatero está por ahí, había levantado la mano. Ay, ya, ya no encontraba cómo poner el audio. De pronto, si quieres investigar el apellido materno de tu tatarabuelo, va a estar bien difícil que alguien te lo dé en una generación, en una familia. Ahora imagínate tantas generaciones que transcurrieron, claro que iban a borrar un montón de información, incluso Laurita, mira, si tú le preguntas a una tía, ¿cómo se conocieron mis papás? Te van a dar una versión. Y le preguntas a la tía del otro lado, o sea, materno, paterno, te van a dar otra versión. En una sola generación podemos distorsionar información bien básica. Entonces, con tantas familias que fueron transmitiendo un mensaje, pues sí se podía borrar del mapa toda la historia como era, pues. Y además no contaban con, bueno, hoy en día tenemos celulares, imprenta, modo de preservar la información, pero en ese tiempo yo creo que era muy difícil, ¿no? Y además de la memoria, ¿no? Hay mucha gente que yo recuerdo mayor que le preguntabas hoy en qué año naciste y ni se acordaban, porque no era tan necesario llevarte el registro de todo, ¿no? No que no fuera necesario, sino que simplemente no era parte de la práctica. Pero si se lo inventaba, si se han inventado toda la Biblia, la mitad de la Biblia es inventada. Que vamos a pararnos en que tenían datos o no tenían datos. Se lo inventaban y punto. Lo que pasa, yo creo que tiene que haber algo más ahí detrás. Pero en Yo, fin, en la por eso siguiente revelación lo veremos. no, en este ya están aclarando muchísimo. Para eso justamente son las revelaciones, ¿no? Para aclarar y aumentar la información existente y bueno, poco a poco va empezando a hacer sentido todo lo que dicen. Además, algo que me encanta es que en el documento pasado decía que algunos de las tablas de información están ahí guardadas, empolvándose en los museos, pues, no sé si recuerden, empolvados en los museos. Y ahorita nos están diciendo que donde estaba Noé, ahí hay forma de ver información, inclusive de la Lamatia. Entonces, imagínense si el libro Durantia lo leen los científicos de hoy en día y se les prende el foco y entonces buscan la información que los mismos reveladores nos están diciendo que ahí está. Yo creo que es una forma de empezar
a conocer más a fondo lo que sucedió antes. Ahí están los registros. Claro, hay que descubrirlos y entenderlos y... Adelante, Valdemar. Sí, sí se Sí, oye. sí, Valdemar, se oye muy bien. Sí, tiene mucha razón, Flor, pero más que los científicos yo creo que últimamente o siempre han hecho su trabajo de descubrimientos. Precisamente ayer estaba viendo uno que mandaron por un grupo de WhatsApp del segundo jardín, de que ya se descubrieron unas ruinas. El problema aquí más que nada es de las religiones institucionalizadas que no dejan, o sea, no aceptan esos descubrimientos que están haciendo. Era tan fácil como decir, ya se descubrió esto, ya se comprobó, bueno, pues cambiamos el concepto, por ejemplo, de la Biblia, de la creación, pues ya todo el mundo sabe que no, entonces por eso hay cierta desconfianza también en las religiones de los militantes de las religiones, porque la autoridad eclesiástica te dice una cosa y se aferran a esa idea de no cambiarlo, pero yo creo que dentro de la evolución las mismas iglesias van a tener que estar reconociendo esos descubrimientos y ahí va también a permitir que la ciencia y la religión se estén más de acuerdo, porque te lo descubrí y no me lo aceptas, bueno, y todos los de abajo pues estamos viendo a ver qué pasa. Entonces es difícil que la gente acepte una verdad inmediatamente porque las mismas autoridades eclesiásticas se niegan a aceptarlo de inmediato, de decir, pues aquí está. No sé si recuerdan, hay un ejemplo muy claro de Galileo Galilei, ¿no? Cuando decía que la Tierra se movía, la Inquisición lo enjuicia y la hacen, pues si no lo iban a matar, dijo, pues no, lo Ah, reconoció ahí, pero después dijo, y sin embargo se mueve, decía. sí, sí, sí. Y tiempo después, pues la iglesia reconoce que sí, porque no hay manera de negarlo. Ujú. Entonces yo digo, la revelación de Orantia, pues es para 1000 años. Yo creo que al tiempo va a empezar a haber más descubrimientos y cada vez más que se van dando, ¿verdad? Y Claro. ahorita, pues sí, muchas cosas se inventaron porque, pues por el orgullo también racial de los hebreos, decían, pues queremos que sean nosotros los únicos, los dueños de acá de todo, pero pues ya nos estamos dando cuenta que no, y porque al final, este, para Dios todos somos iguales, o sea, no hay pueblos elegidos, ni personas elegidas, ni... Sí, sí, sí. No, sí, estoy de acuerdo contigo y sí, conforme se vayan uniendo, y claro, la tarea de nosotros es compartir esto para eventualmente tener una masa crítica que logre contagiar al resto con este tipo de conocimientos y eventualmente la historia va a cambiar, ¿no? Gracias, Valdemar. Siler, ya me extrañaba, no habías preguntado. Siler, ¿cómo estás? Adelante. Bien, bien, gracias. Lo que pasa es que he tenido muchísimo trabajo y no puedo participar la vez pasada, pero sí los escucho. Ok. Yo quisiera hacer un comentario personal, a lo mejor puede ayudar. Lo A que ver, pasa es que también los reveladores, en este caso, no recuerdo quién escribió este documento, ya. tienen libre albedrío. Entonces ellos narran el documento de acuerdo a su interpretación. Pues puede ser que todos esos a veces huequitos o cosas que nos brincan es porque pues ellos los ven así y así lo plasman. No debemos dar ¿cómo explicar? Yo no doy así totalmente mi fe ciega a lo que dicen ellos, ¿no? Yo escucho, leo, interpreto lo que ellos dicen, los escucho a ustedes y pues yo saco mi propia conclusión, ¿no? Pero yo creo que entre todos esa información nos sirve para avanzar más en conocimiento aprendiendo las cosas buenas que podamos tener de la revelación y pues tratar de llegar al paraíso, ¿no? Que yo creo que es el objetivo de cada uno de nosotros. Ya como dice el hermanito Carlos, ya nos enteraremos allá cuando estemos, si es que llegamos. Gracias y gusto en saludarnos. Gracias a ti, Siler. Sí, claro, en algunas cosas es un acta de fe porque pues es difícil, no podemos comprobar todo lo que dice, pero hay un detalle, hay cosas que hacen sentido dentro de la dificultad para entenderlas o la complejidad del término o de la acción. Hacen sentido y ahí es donde eventualmente eso, más el avance y el conocimiento,
nos va a ir dando la pauta para saber dónde sí y Y dónde con los comentarios de los hermanos también, eso ayuda mucho. Eso, Y claro. vas tomando lo mejor que tú ves que tiene cada quien, porque cada quien da cosas adecuadas. Y ya tú vas enriqueciendo tu concepto, ¿no? Tu interpretación. Que nunca vamos a llegar, pero vamos avanzando cada vez más, cada vez más. ¿sí? Y además es muy válido porque somos personalidades diferentes que percibimos diferente, actuamos diferente y eventualmente tenemos conclusiones diferentes que cuando las unimos todas ayudan a ampliar el concepto general. Además, hay temas, perdón, Lorena, hay temas que te interesan más que otros, ¿eh? Claro, dependiendo Y de... es donde te cae a ti. Por ejemplo, la hermanita Laura ahorita le brincó esto a ella porque a lo mejor le interesa más. A mí no tanto, pero bueno, cada quien, ¿verdad? Ok. Gracias. Gracias, Hilary. Ok, Henry, adelante. Gracias. Bueno, tengo una inquietud con respecto al tema de los seres que han compartido pues esta revelación. Y pues yo creo que más allá de que tengan o que no tengan libre albedrío, en mi opinión, creería que sus revelaciones han de ser verídicas. No creo que tengan, digamos, como no sé si tengan ellos como la capacidad o la libertad de revelar lo que ellos creen que puede hacer. No estoy muy seguro de eso, porque pues eso, digamos que daría pie a que se generaran muchas imprecisiones. Yo creo que el hecho de que no podamos comprobar en este momento ciertas cosas no implica, o a pesar de que uno ponga un manto de duda, pues no implica que no sean verdad, que no sean verídicas o que vayan de repente a falsear una realidad porque tienen su libre albedrío, digo yo. Claro. Y además, cada uno narra de acuerdo a la perspectiva de la acción y actividad en la que está envuelto y la que se refiere. Entonces, sí, obviamente, dependiendo de esa perspectiva, pues la narración va a tener un perfil de acuerdo con el revelador que le está dando, ¿no? Dependiendo de ello. Vamos a darle la palabra a Jorge Roa. Adelante, Jorge, que estás esperando tu turno. Gracias, No, Silvia. no, gracias. Buenas noches a todos. No, sobre lo que estaban hablando acerca de los reveladores, es que la interpretación que nosotros le damos es desde el punto de vista humano, desde nuestra mente humana. Digamos, tenemos que tener en cuenta que ellos no tienen una mente humana, son unos seres que están muy por encima de nosotros. Y el interés de ellos de dar estas revelaciones, de ayudar a desenredar esta madeja en que nosotros estamos. Ellos no tienen ningún interés en vender el libro, ni mucho menos. Ellos lo que quieren es ayudarnos a salir de esto y lo que hacen es comentar una serie de acontecimientos que ocurrieron en la Tierra. Es más, creo que hay muchas cosas que ellos no las pasan por alto, no porque las quieran pasar por alto, sino porque nosotros no estamos todavía en edad de comprender. Pero muchos de los acontecimientos que ellos narran y que dicen, ahora se están empezando a, a corroborar. Uno de ellos, precisamente esta semana, estaba viendo un documental muy importante, un documental de Alemania, que es de la DW, que estaban diciendo, si ustedes quieren pueden entrar y verlo, YouTube, donde quiera. Es un documental muy serio, decía, Jesús Cristo existió realmente. Entonces, hay una cantidad de científicos, de astrofísicos, de químicos, de bioquímicos, de cantidad de gente que se reunió e hizo un estudio. Y una de lo que dice Urantia, que dice que Jesús nació el 21 de agosto del año 7. A ese punto llegaron ellos y empezaron a hacer una cantidad de comparaciones y llegaron a la conclusión de que Jesús nació en el año 7, entre marzo, no exactamente el día, pero sí dijeron entre marzo o abril del año 7, antes de la era cristiana, entre abril y agosto, septiembre, dijeron. Porque los astrofísicos estos hicieron un estudio, se dieron cuenta que la famosa estrella de Belén era una conjunción entre Marte y Júpiter que había ocurrido en esa época, no en la época en que, según el
¿cómo se llama? Los gregorianos habían puesto esta época que les convenía. Entonces, si lo tomamos detalladamente y empezamos a estudiarlo con más calma, más pausa, nos damos cuenta que cada vez se corrobora más todos estos eventos que ellos enuncian y que narran, y más bien hay que verlos con una mente más abierta y menos, claro, nosotros tenemos que verla con nuestra mente humana, pero ellos tengamos en cuenta que son seres de otra envergadura mentalmente hablando, y ellos, para dar esta información, ellos tuvieron que tener autorización de otros más arriba. Entonces, hay que tener paciencia y también hay que respetar lo que cada uno le quiera la interpretación, pero tengamos en cuenta eso, nuestra interpretación es muy humana. Gracias, eso era todo lo que quería decir. Gracias a ti, Jorge. Un gusto escuchar tus palabras. Bueno, a Isabel, y después le paso la palabra a Carlitos para que defina a la sesión. Adelante, Isabel. Hola, un saludo para todos. Yo quería un poquito redondear lo que dijo Siller, dando mi punto de vista. Yo creo que los reveladores, tal como dice su nombre, lo que están es revelando hechos, acontecimientos históricos, y no basándose en suposiciones personales. Cierto que tienen su libre albedrío, pero creo que acá no lo están aplicando. Acá lo que están haciendo, se hicieron registros triples, materiales, morontiales, espirituales, de todo lo que sucedió en el planeta. Y lo que están haciendo es como un profesor de historia que mira de afuera toda la situación, te está contando paso a paso lo que pasó. No me parece que ahí esté involucrada la decisión o la especulación de ellos. De hecho, cuando saben algo te lo dicen ciertamente, porque yo sé de lo que hablo. Cuando no lo saben también lo dicen, de esto no tenemos idea. O sea, no están diciendo, que acá, que puede ser. No, no tenemos idea. Y cuando no tienen idea de algo, a veces dicen, algunos de nuestra orden nos atrevemos a especular que tal vez esta pueda ser el fin el destino de los finalitarios, porque no se sabe, nos atrevemos a especular eso. Pero yo creo que lo dicen con total sinceridad cuando saben, cuando no saben y cuando están especulando. O sea que tenemos que darles un poco de certeza a lo que ellos están diciendo. Yo, para mí es verídico porque veo mucha sinceridad en la forma en que lo expresan. Nada más. Gracias. Gracias, Ana Isabel. Y brevemente, Waldemar. Sí, nada más un detalle, una felicitación a Siller o Siller, que yo le digo, y a nosotros mismos, porque precisamente estamos haciendo un ejercicio de que no se acepta en otras religiones. Se dice una cosa y te callas y así es. Y es bonito esto, que cada quien pueda expresar su opinión. En algunas otras ocasiones, Laurita también, pues, no entiendo, no me cae, no, porque es válido, porque como están diciendo, o sea, nosotros tenemos cada quien un pensamiento diferente, pero qué bueno que cada quien que tenga una opinión diferente la exprese, con todo respeto se contesta, o la otra, aunque estén en contra, no importa. El espíritu de la verdad y nuestro ajustador nos va a ir guiando, y a lo mejor lo que yo pensaba hace un mes y ya como profundicé más, mi manera de pensar cambió, pero qué bueno, de veras, felicidades, porque de eso se trata, de tener la libertad para expresar cada quien lo que opine, lo que quiera, lo que sea. Y gracias a todos, ¿eh? Bien, gracias, Waldemar. Pues ya decía yo que los primeros numerales nadie habló porque ese no era un tema como para especular, pero a lo último pues terminamos, y aquí podríamos seguir horas y horas hablando del tema, porque pues cada uno tiene su opinión, ¿verdad? Pero bueno, ya llegó el momento de terminar, concluir por hoy. Les agradezco mucho su asistencia, su participación, y agradecerle a Henry, a Laura, por su participación también en el documento de hoy, y estén pendientes que no va a ser la última vez. Ya les tocarán otros. Bueno, pues entonces
la próxima semana el documento 79, que ya vamos a comenzar a ver las rutas que hicieron los anditas al expandirse hacia el oriente, en este caso, la próxima semana es hacia el oriente. Feliz noche, un buen fin de semana y Gracias mil a todos, un Gracias abrazo. a todos. Un abrazo. Chao, hasta siempre. Nos vemos.